Am, hace ya llevo como 2 semanitas dando como una pequeña introducción, bueno, acerca del tema que estamos tratando. El tema que estamos tratando, pues, es la enseñanza sobre la, la Torá. En el estudio de la palabra de Dios, usualmente se enseña teología. Teología son los estudios, em, digamos, de conocimiento humano. La palabra teología significa estudio de Dios, teos, logos, el estudio supuestamente acerca de Dios. Pero en esos estudios teológicos, pues se estudian muchas cosas, pero lo que menos se estudia, pues es la Torah de Dios. Es lo que menos se estudia. Se traen muchas enseñanzas, muchas doctrinas, muchos dogmas, eh, muchas enseñanzas teológicas cristianas, muchas enseñanzas de acuerdo a la interpretación de cada congregación o de cada denominación. Entonces hay denominaciones, eh, no sé, evangélicas, otras denominaciones trinitarias, otras denominaciones unicitarias, otras denominaciones como Testigos de Jehová, otros como los adventistas, otros los mormones, el catolicismo. Y bueno, y cada uno de ellos quiere traer su propia enseñanza, o sea, su teología, sus dogmas, lo que ellos interpretan, lo que ellos piensan que se debe, o que pertenece a su religión, ¿no? Y que se debe enseñar con respecto a su religión. Entonces, bueno, ya sabemos, ya hemos entendido y cada vez entendemos mucho mejor que religiones no hay en la palabra de Dios, no hay. No hay ninguna religión. No existe al menos una. A ver, no hay ninguna de las nombradas, por lo menos de estas que acabé de nombrar, ninguna de ellas existe. No existe ninguna religión. Entonces, pues ya sabiendo eso, y que a veces eso es como duro para las personas, por eso muchos, pues, prefieren irse con su religión y no quieren seguir escuchando la palabra de Dios, crujen sus dientes, ¿no? Rechinan sus dientes, como dice Dios, porque no quieren escuchar la verdad, no quieren escuchar la verdad, quieren escuchar teología, o sea, enseñanzas y dogmas, filosofía, fábulas, con respecto a su religión, ¿no? Con respecto a su religión. Bueno, entonces, pero aquí no vamos a enseñar ni teología, nuestro estudio no es un estudio teológico, ni que vamos a citar que conceptos teológicos, ni palabras rebuscadas teológicas que nunca se han encontrado ni se encuentran en la palabra de Dios. Y de eso abunda, ¿no? De eso abunda cuando la gente dice estudiar supuestamente las escrituras, dicen que hacen unos estudios y se van a institutos bíblicos y hacen estudios de teología, y entonces muchos se gradúan como teólogos, otros entonces se gradúan de pastores, y entonces les dan título de pastor, de profeta, de evangelista. Bueno, supuestamente uno va y adquiere un título, supuestamente. Compra un título, ¿no? O usted estudia para un título. Y no, de eso no se trata. En la palabra de Dios no existe tal cosa. No existe eso. No existe que usted tenga que ir a un instituto teológico. ¿De dónde acá aparece eso? En ninguna parte de las escrituras aparece tal cosa. Como que usted tenga que ir a un instituto teológico a estudiar la palabra de Dios. Eso no existe. Eso no está por ningún lado. Así que no nos dejemos engañar con el cuento de que ¿en qué instituto estás estudiando? ¿Estudiaste tú? Entonces, yo quiero saber a qué instituto teológico fue Mateo, Marcos, Lucas, Juan, a qué instituto teológico fue Saulo, o a qué instituto teológico fue Pedro, o a qué instituto teológico fueron los profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. ¿A qué instituto teológico fueron? ¿A cuál? A ver, ¿cuál de ellos se graduó en un instituto teológico? Tengo el testimonio en la palabra de Dios que Saulo dice en sus escritos, yo fui adoctrinado, yo fui enseñado a los pies, y cuando él cita el nombre de este personaje, es porque era un personaje muy famoso de aquellos tiempos. Era un personaje muy reconocido
de aquellos tiempos, y él cita a este personaje y dice, yo fui adoctrinado, enseñado a los pies de Gamaliel. Pero él, cuando cuenta este testimonio de vida de él, él dice, pero todo eso, o sea, todo ese sistema, porque eso es un sistema, todo ese sistema religioso, teológico, dice, él, lo tengo por escubalón. Palabras literales, ¿no? Palabras textuales que están allí en las escrituras. Dice, todo eso, todo ese sistema religioso de doctrina, de teología, de grado, de cargos, de posiciones, lo tengo por basura. Se tradujo por basura. O sea, la palabra de Dios en los textos que nosotros tenemos dice la palabra basura, lo tengo por basura. Pero todo eso lo tengo por basura. No, pero la palabra original que está allí es la palabra escubalón. Dice, así lo escribió Saulo. Él dijo, lo tengo por escubalón. Todo eso lo tengo por escubalón. ¿Qué es escubalón? Bueno, el escubalón es el estiércol del perro. Eso quiere decir escubalón. Entonces, todo el sistema teológico, dice Saulo, todo eso lo tengo por escubalón. Eso es el sistema religioso, un sistema corrupto, inmundo, un sistema que huele fétido, un sistema podrido. Esos son heces de perro. O sea, ese es el sistema religioso. ¿Por qué el sistema religioso? Porque está corrupto, porque nadie lleva la salvación, porque el sistema religioso, ninguno va a encontrar salvación en él. Ninguno, absolutamente ninguno va a encontrar salvación allí, por ningún lado, en ninguna corriente religiosa. Nadie va a encontrar ninguna salvación en un sistema religioso de los que nosotros conocemos. Cualquier religión que usted quiera, cualquier religión a la que usted quiera citar, a la que alguno de los hermanos quiera citar o que diga, no, es que pues yo sí considero que mi religión es como la más verdadera, o algunos se atreven a decir, es que mi religión es la verdadera, ¿no? Por ahí ve uno algunos personajes por ahí en YouTube y para ellos su religión es la verdadera, cuando no, ni siquiera se asoma dentro de las escrituras su citada religión, no está por ningún lado. Entonces, si no está por ningún lado, ¿de dónde sacan que su religión es la verdadera? Bueno, pues del engaño, están engañados. El ser humano está engañado, el ser humano religioso está engañado con su religión, como estábamos nosotros. Nosotros también estábamos muy engañados citando nuestra religión y defendiendo nuestra religión, cuando pues nuestra religión no salva a nadie. Pertenecer a una religión no salva absolutamente a nadie. Nadie puede ser salvo dentro de una religión. A ver si alguno me quiere decir que sí hay una religión que salva. A ver cuál es la religión que salva. A ver, ¿habrá alguna religión de nuestros tiempos a la cual perteneciendo pudiésemos nosotros ser salvos? Que yo diga, bueno, si yo pertenezco a esta o aquella religión, allí sí voy a encontrar la salvación. ¿Será que algo como eso en nuestros tiempos? A ver, alguno que me quiera citar esa parte, alguno que me quiera confirmar si de pronto tienen la duda con respecto a que su religión sí salva. De pronto habrá alguno que piensa o no que su religión sí salva, pero sí que hay una religión que sí salva. Bueno, pues déjeme darle la noticia al que piense tal cosa, al que de tal manera piense que no hay ninguna religión que salve, ¿no? No hay ninguna. Ninguna, no hay ninguna que se acerque, que le diga a usted que esta religión sí lo va a salvar. No, no existe tal cosa. Entonces, vamos a irnos con la enseñanza que estamos trayendo con respecto a la Torá. Les decía, no vamos a enseñar teología, aquí no enseñamos teología, ni somos un instituto teológico, porque los institutos teológicos pues están en corrupción, son corruptos, hay corrupción, hay mentira, hay engaño, no hay ningún instituto. Yo por ahí tengo algunos libritos por ahí de teología, que cuando los miro, pues son interpretaciones teológicas de personajes dentro de sus religiones, y mucho de ellos no pasa de ser filosofía, teología, fábulas, cuentos, historias, y no pasa de ahí, pero no se acercan a la palabra de Dios. Eh, Todo lo contrario, se alejan de la palabra de Dios, alejados de la palabra de Dios. Hace 8 días, hace 8 días les citaba a los hermanos dentro de la enseñanza que les dije que estábamos leyendo el pasaje que está en el libro de Deuteronomio.
Deuteronomio. Pero hoy quiero ampliar un poquito, algo que me quedó un poco corto. Quiero ampliar un poquito acerca de los jueces. Quiero ampliar un poquito. ¿Por qué es necesario ampliar un poco esto de acerca de los jueces? Si algo ha sido una piedra de tropiezo dentro de la enseñanza o dentro del mal entendimiento de que algunos hermanos tienen con respecto a la Torah de Dios o al estudio de lo que mal se conoce como la ley de Dios, es una traducción, pero no se acerca a lo que realmente significa la Torah de Dios, que son las instrucciones de Dios para que nosotros, como dice el Señor, para que nosotros seamos salvos. A ver, por aquí yo quiero citar nuevamente un pasaje que cité hace 8 días que está en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 4. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 4, les decía hace 8 días, leyendo el pasaje de Deuteronomio capítulo 4, dice, oh Israel, ahora oye, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis. Y entréis y poseáis la tierra que el Señor nuestro Dios os da a Dios de vuestros padres os da. Eh, o sea que la Torah de Dios, la Torah, no la teología, no la teología, vuelvo y les digo, mis hermanos, no salva. A nadie salva. A ver, ¿algunos salvados por la teología? No, ninguno. ¿Que voy a ir a hacer un curso de teología? No, no salva. Que yo me acuerdo por allá, unos años atrás, que nosotros, por allí en el sistema religioso cristiano, por ahí haciendo unos cursitos ¿cómo se llamaban esos cursitos? A ver si me acuerdo, de liderazgo. Curso de liderazgo, ¿no, mi vida? Liderazgo 1, liderazgo 2, liderazgo 3. Y pues ahí anda uno engañado, supuestamente haciendo estudios ya, entre comillas, básicos de teología, de liderazgo. Liderazgo. Bueno, ¿en dónde aparecerá eso en la palabra de Dios, liderazgo? Bueno, pero yo ando engañado, como muchos de nosotros andamos engañados por ahí, pensando que hay que ir a hacer cursos de liderazgo y que hay que hacer cursos de teología. No, nada de eso. Nada de eso. Hay que estudiar la Torah de Dios porque el Señor dice que allí es donde tendremos la vida eterna. Es que allí es donde tendremos la vida eterna. Señor, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Le preguntaron al Señor Jesús y él le dijo la Torah. Así es sencillo, mi hermano y mi hermana. Así es sencillo. Aunque a algunos, pues, nos costaba, hoy en día nos cuesta menos entenderlo y por la gracia y la misericordia del Señor, a Él sea la gloria, aunque a ¿Me algunos todavía les cuesta entender esta parte. A algunos está les escuchando cuesta de todavía ahí? entender lo que literalmente ha sido traducido. Fue traducido de esa manera literal. Le preguntaron al Señor Jesús, Señor, ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? Y pues yo no veo que el Señor haya traído una enseñanza diferente a esta. A ver, está la mala enseñanza, la pésima enseñanza acerca de am, una gracia, una gracia mentirosa, ¿no? Porque no es la gracia de la palabra de Dios. La palabra de Dios sí habla de la gracia del Señor, por supuesto. Habla de la gracia del Señor. Pero la gracia que enseñan en los institutos teológicos, en las religiones, en el cristianismo, que bueno, gloria al Señor que hoy en día podemos nosotros empezar a decir que ya hemos ido saliendo de ahí, estamos saliendo de ahí, estamos saliendo de ese sistema religioso, del sistema religioso mentiroso, donde andábamos metidos, ahí andábamos metidos nosotros creyendo lo que no debíamos creer y rechazando lo que nunca debimos haber rechazado, porque nos enseñaron a rechazar la palabra de Dios, nos enseñaron a rechazar la Torá de Dios, nos enseñaron a rechazar la ley de Dios, nos enseñaron, eso nos enseñaban, y eso es lo que se enseña normalmente en los institutos y en las religiones, en el cristianismo se enseña eso. Y por ahí andamos nosotros pensando que los que se salvaban eran los que pertenecían a la iglesia cristiana. Y bueno, qué error tan garrafal, tan gigante. Qué mentira, qué engaño en el que andábamos nosotros por ahí metidos, ¿no? Estamos ahí engañadísimos. Porque eso no lo dice la palabra de Dios. Señor, ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? ¿Qué debo hacer? Señor, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? A ver, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cuál es la respuesta en los institutos teológicos? ¿Cuál es la respuesta en las religiones, en el cristianismo? Y sigue lista. Cuando yo digo cristianismo, hago referencia
adventistas, a testigos de Jehová, hago referencia a católicos, al mormón, al protestante, al evangélico. Eso es cristianismo, mi hermano y mi hermana. Eso es cristianismo. Todo eso es cristianismo. Algunos dirán, no, 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 yo no tengo nada que ver con eso porque yo ya me salí de ahí. Yo ya no adoro muñecos de yeso, dicen algunos, ¿no? Yo ya no adoro muñecos de yeso, pero salieron de una mentira y de un engaño para meterse a otro, porque en el cristianismo lo que hay es engaños también, en la misma proporción, del mismo nivel, de la misma proporción, el mismo cantidad de engaños, también los hay en el cristianismo, también. Entonces, bueno, por la gracia nomás del Señor, que eso es gracia. La gracia es que el Señor lo saque a uno de la mentira y lo lleve a la verdad. Esa es la gracia del Señor. La gracia es que el Señor me saque del engaño de la religión y nos lleve y nos diga, el camino es este, el camino de la salvación es este. Mire, este es el camino de la salvación. ¿Cuál es el camino de la salvación? Dice, oye, oh Israel, los estatutos, decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis, y viváis. Ese es el camino de la salvación. El otro no es el camino de la salvación. El otro es el camino del engaño, del camino. Ese es el camino ancho que lleva a la perdición. ¿Por qué es el camino ancho? Porque en aquel día, dice el Señor, muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos. Yo estaba en una religión, Señor, Señor, yo andaba en mi religión. Yo pertenecía a una religión y allí yo hacía milagros y echaba fuera demonios. Y bueno, y yo ayunaba y hacía eso y lo otro. Y el Señor les va a decir, nunca los conocí. Nunca los conocí. A ustedes los que odiaban la Torá de Dios. Eso es lo que el Señor va a decir, porque eso es lo que realmente está escrito allí. El Señor dice, nunca los conocí. Nunca, 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 porque nunca a nosotros nos enseñaron en ninguna de las religiones que estábamos, nos enseñaron que había que escudriñar la ley de Dios, la Torá de Dios. Nunca nos enseñaron eso. Por eso el Señor va a decirle a muchos que teniendo una religión, y que piensan que están salvos porque tienen una religión, pues les va a decir, nunca los conocí. Nunca los conocí. Se traduce el pasaje como hacedores de maldad, hacedores de maldad. Cuando eso no, eso es otro engaño de las traducciones. Hay tantos errores y tantos engaños en las traducciones que no se nos olvide que las traducciones son interpretaciones también, hay que escudriñarla. Por eso dice la palabra de Dios que había unos personajes, un grupo de personas que estaban en un sitio que se llamaba Berea y ellos dice que pues ellos escudriñaban en la Torá, en los profetas y en todos los escritos de lo que nosotros conocíamos como Antiguo Testamento, porque nos enseñaron que era Antiguo Testamento. Esto es una breve reseña, lo que estoy tratando de traer también hoy. Nos enseñaron que era un Antiguo Testamento cuando no había ningún Antiguo Testamento, cuando no ha habido nunca, nunca, pero es que nos enseñaban eso, por eso cuando yo les digo a mis hermanos que hay tantas herejías en el cristianismo como en cualquier religión, de mentira que no está en la palabra de Dios, es cierto, es cierto. Hay infinidad de mentiras. A ver, y una de las, nosotros andamos por ahí que peleándonos, porque es que ahora voy a salirme del catolicismo y voy a pelear con la deidad, y nosotros andamos por ahí, no que voy a pelear con la deidad de María en el catolicismo y ahora voy a atacar y entonces, y pasamos de una mentira a otra más grande todavía, a otra más grande, a otra infinitamente más grande, pero pues estamos engañados. ¿Por qué? Porque cuando saltamos de un lugar a otro, entonces, en la religión, en otra religión cristiana también, que son también de la misma madre, ¿no? Son de la misma madre. ¿Cuál es la madre? Pues la madre de todas las abominaciones de la tierra. A ver, todo este sistema religioso, el Señor dice que es la gran ramera. Esto es un sistema religioso mentiroso. Y tiene mamá y tiene hijos. Y las religiones son hijas de todo este sistema religioso. Y entonces saltamos de un lugar a otro y ya nos dijeron, no, eso no, usted no puede ir a buscarse antiguos testamentos porque eso es antiguo, obsoleto, caduco. Eso ya quedó, el Señor lo derogó. Entonces, eso son vea el tamaño de estas herejías que nos enseñaban, el tamaño. Y nosotros andábamos ahí ciegos, siguiendo ciegos, ciegos, siguiendo ciegos. Bueno, eso es lo que nos enseñaban, ¿no? Eso nos enseñaban. Esas son las enseñanzas
que traen en el sistema religioso. Llámelo cristianismo, llámelo como usted lo quiera llamar, que no está en la palabra de Dios, pero es un sistema religioso mentiroso. Bueno, les decía, mis hermanos, quiero citar unos pasajes que están aquí en las escrituras con respecto a los jueces, porque es importante que entendamos algo. Es muy importante que entendamos algo. En la palabra de Dios, por ejemplo, aparece, y esto es usualmente lo que se cita, ¿no? Ah, y entonces, ¿por qué no apedrean? ¿Ustedes por qué no apedrean? Si ustedes están estudiando la Torah de Dios, entonces ustedes ¿por qué no apedrean? Te pegan de ahí para decir que pues no es que no se debe enseñar la Torah de Dios, porque si usted enseña la Torah de Dios, usted lo que tiene que entonces, en lugar de tener unas escrituras en su mano, usted lo que tiene que tener es una bolsa llena de piedras. Entonces, eso es lo que ellos piensan, eso es lo que el ser humano errado, engañado, piensa, y pues a nosotros nos enseñaban de esa manera. Y por eso nosotros, esa fue una de las mentiras que nos llevaba a estar por fuera del estudio, de las escrituras, del verdadero estudio que el Señor quiere que nosotros hagamos para que entremos al entendimiento de qué es lo que Él quiere de parte de nosotros. Entonces nos enseñaban que nosotros debíamos andar con un bulto de piedras a ver a cuántos íbamos a apedrear, pero a ver, todo eso es parte del engaño, de la mentira de los que, bueno, de los que bien saben engañar en el sistema religioso a los incautos, a los que no escudriñamos las escrituras. Entonces, cuando uno no escudriña las escrituras, pues pasan estas cosas. Uno no escudriña, entonces viene cualquier persona por allí, cualquier personaje de un sistema religioso, de un personaje que puede ser muy famoso, y como es muy famoso, entonces yo pues le voy a creer absolutamente todo lo que me dice mi personaje famoso, porque él es famoso. A él lo siguen muchas personas. Todo lo que, cada vez que él abre su boca, que abre su boca para decir herejías, pero entonces muchos le siguen porque es famoso. Entonces, yo sigo a mi personaje porque él es muy famoso pues lo que él diga, eso es palabra de Dios. Entonces, por eso les digo, mis hermanos, salimos de un sistema religioso que nosotros pensábamos que no, ese sí era mentira. Y nos metimos a otro sistema religioso peor, igual o peor, lleno de mentiras y lleno de herejías, pero lleno. No cualquier mentira, no cualquier mentira. Mentiras que llevan a la perdición, totalmente. Dice la palabra, entonces les decía a mis hermanos, mire, uno de los bastiones de aquellos que quieren eh, debatir con respecto al estudio de la Torah de Dios, de las Escrituras, de la ley de Dios, como se ha traducido, es ese, que nosotros pues debemos andar apedreando y haciendo, bueno. Entonces vamos a escudriñar algunos pasajes de la palabra de Dios para que entendamos algo que es importante, que es importante. Dice así la palabra de nuestro Señor Jesús. Dice, si alguno riñere, vamos a leer unos pasajes de la palabra para que entendamos algo, les decía a mis hermanos. Entonces, ¿cuál es la función de los jueces de acuerdo a la palabra de Dios? ¿Cuál es la función de los jueces? A ver, ¿qué me quiere decir? A ver, ¿acaso yo puedo en cualquier sistema tomar la ley por mi mano? ¿Puedo yo tomar la ley por mi mano? A ver, el Señor estableció estatutos, decretos, mandamientos, eh, para que siguiéndolos, dice el Señor, vivas, para que vivas, los ejecutéis y vivas. A ver, dentro de estos mandamientos, estatutos, decretos, el Señor estableció un grupo o uno o varias personas a las cuales el Señor las llamó jueces. Jueces. Bueno, los llamó jueces. Para que entendamos, eso es básico y es vital de entender. Jueces. ¿En nuestros tiempos hay jueces? Sí, en nuestros tiempos hay jueces. ¿Están juzgando con justo juicio? Bueno, allí es donde la cosa ya no se ve muy bien. Y allí es donde, por causa y por razón de esa labor de ser un juez, pues al que mucho se le da, mucho se le exigirá, dice el Señor. Mucho.
Mucho se les va a exigir a los que hoy en día se les llama jueces, jueces. Porque es que por encima de la ley terrenal siempre va a estar la ley de Dios. Mis hermanos, mire, por encima de la ley nuestra, no importa la ley o el gobierno en el cual nosotros nos estemos desenvolviendo, no importa, esa ley siempre va a estar por debajo de la ley que es eterna, siempre, absolutamente siempre. A ver, cuando nosotros, el Señor nos llame a, a la vida, a muerte, cuando el Señor ya nos quite esta vida terrenal, eh, ¿qué creen ustedes? A ver, mis hermanos, ¿qué creen? ¿Que el Señor nos va a juzgar por la constitución de nuestra República Colombiana o por la constitución de la República de los Estados Unidos de Norteamérica? ¿O nos va a juzgar por la constitución de los Emiratos Árabes? ¿O nos va a juzgar por cuál constitución o por cuál estatuto nos va a juzgar? A ver, ¿quién me quiere decir? ¿Por cuál nos va a juzgar el Señor? ¿Con cuál? Aló. Muy buenas noches, buenos días, el Señor Jesús me los bendiga. Ahora sí, Ahora sí la escucho perfectamente, mi hermana. Disculpe, no la estaba escuchando. no, sino que, pues, como hizo la pregunta de que por cuál ley vamos a ser juzgados, vamos a ser juzgados por la ley o sea, por la ley que el Señor nos le dio a Moisés. Por esa ley vamos a ser juzgados. Correcto, mi hermana. Correcto. Entonces, no vamos a ser juzgados por las leyes terrenales. No, no vamos a ser juzgados por las leyes terrenales. Algunos piensan, gracias, mi hermana Sandra. Algunos piensan de que, no, es que estos estatutos, estos decretos, estos ya, pues como, pues no hay aquí en la tierra una ley que esté juzgando esto. Entonces, pues con respecto a estos delitos, a estas violaciones de la ley, pues no, ya no va a haber juicio, porque pues ya eso ya fue abrogado por la ley terrenal. Entonces hay muchas violaciones a la ley de Dios que ya antiguamente se juzgaban, ya en nuestros tiempos pues no se juzga, no se juzga. Y las personas piensan de que no, pues, no se va a juzgar más. Las personas piensan porque la ley, las leyes corruptas de nuestros gobiernos, que son muy corruptas, muy corruptas, entonces eh, piensan que, bueno, si esa ley corrupta, pues ya no juzga mi actuar, lo malo que yo hago, entonces pues ya no va a haber nadie que me juzgue. Por aquí veo una mano levantada, familia Restrepo Pérez. Cuéntenos, mis hermanos. Buenos días, buenas tardes a todos. Mi hermano Álvaro León, el Señor Ah, Jesús lo bendiga. Juan 12, 48, 49 dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Ahí está todo clarito. Eso es nomás, gracias. Gracias, mi hermano Álvaro, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muy amable, así es. ¿Cuál es su palabra? Pues la palabra que él ya habló, la palabra que él ya habló. ¿Y qué fue lo que él ya habló? Él dice, mis estatutos, mis decretos, mis mandamientos. Él lo dice, dice, ¿usted quiere saber qué hablé yo? ¿Quiere conocerme? Pues tiene que conocerme en la ley, los profetas y los salmos. Eso es lo que dice el Señor Jesús. Cuando Él dice, mi palabra, ella la que lo va a juzgar. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesús. Que la ley, los profetas, los salmos. Allí está la palabra de Dios. Y sobre ella es que el Señor nos va a juzgar. Miren, en el libro de Juan, en el capítulo 6 5 perdón, Juan capítulo 5 dice de la siguiente manera, Juan 5 45 Juan capítulo 5 versículo 45 dice de la siguiente manera, dice, no penséis, a mí me gusta mucho cuando el Señor dice no penséis, cuando dice ni siquiera lo piense, o sea, ya pues ni decir que ni siquiera lo diga, ¿no? Porque es que usualmente el proceso del lenguaje, de un aporte, de algo que uno vaya a decir, que vaya a aportar,
pues usualmente viene de adentro y luego, pues eso sale después de hacer un pequeño análisis, aunque deberíamos de hacer un análisis más grande. A veces hablamos tan a la ligera que no hacemos un análisis de lo que estamos pensando, de lo que vamos a decir, y entonces, bueno, y salen cosas que tan absurdas, herejías, salen cualquier cantidad de cosas. Pero entonces el Señor dice que dentro del proceso normal, dice, ni siquiera lo pienses, ni siquiera lo pienses, ¿ya? Ni siquiera lo pienses. ¿Ya? No, 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 que es que yo como que tenga, no, no, vaya la palabra de Dios, no lo piense, no, no se deje guiar por el pensamiento, porque nuestro pensamiento es engañoso. Eso es lo que dice el corazón. El corazón, no, cuando el Señor dice que el corazón no está hablando del órgano, aquí de un órgano, un músculo que bombea sangre. No, no, no está hablando de eso. Está hablando del pensamiento, de mis ideas, de lo que yo analizo, de mis conceptos, de mis creencias, de mis filosofías. De eso está hablando el Señor cuando Él dice que el corazón es engañoso. El corazón es engañoso. Entonces, de eso se trata, de eso habla el Señor. Dice, ni lo piense, ni siquiera lo piense, ni siquiera lo piense. ¿Qué dice el Señor? No penséis que voy a acusaros delante del Padre. Delante del Padre hay quien os acusa. Moisés. Moisés, dice la palabra de Dios, en quien tenéis vuestra esperanza. Moisés, o sea, la ley, o sea, la Torá. Eso es lo que está diciendo el Señor. Moisés, la ley, la Torá. Eso es lo que dice la palabra de Dios. No lo estamos inventando nosotros. Y cuando alguno por allá, eso, rechinar de dientes, que por qué les van a enseñar que Torá, que aquí lo que hay que enseñar es el nuevo pacto, dicen algunos, ¿no? Aquí lo que hay que enseñar es el nuevo pacto. Aquí lo que hay que enseñar es el Nuevo Testamento. Aquí lo que hay que enseñar es la gracia. Pues todos esos conceptos, que yo sé para dónde van, por supuesto que existe el nuevo pacto en las escrituras, claro que existe el nuevo pacto en las escrituras. No al que enseñan en los institutos teológicos, no, en los institutos teológicos cristianos. No, 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 ese es el nuevo pacto que aparece en las escrituras. Ese es otro nuevo pacto, un pacto mentiroso, ¿no? Por supuesto. Eh, no es que no exista la gracia del Señor, claro que existe la gracia del Señor, pero no es la gracia que enseñan en los institutos, vuelvo y les digo, mi hermano, no, no es la gracia que enseñan allá, ni la que enseñan en las iglesias cristianas, no, no, no es eso, no es la gracia. Y mucho menos cuando le dicen a usted que el Nuevo Testamento, Viejo Testamento, nada de eso existe. No, eso es un engaño, es una mentira. ¿Va a seguir el Señor juzgando? Sí, va a seguir el Señor juzgando. ¿El Señor va a establecer un juicio eterno? Sí. ¿Sobre qué va a establecer el Señor el juicio eterno? Sobre la ley de Dios, sobre su ley, sobre su ley. Ahora, les decía a mis hermanos, mire, les decía, quiero leer unos pasajes que están en la palabra de Dios para que entendamos que pues ya, eso, ni siquiera en las épocas en las que estaba el pueblo de Israel reunido como un solo grupo, ni siquiera en esa época era permitido de que las personas tomaran la ley por su cuenta, como algunos piensan. Algunos piensan de que no, es que yo debo andar con unas piedras aquí en la mano para darle piedra al que... No, 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 eso no era de esa manera y quiero que lo miremos muy bien para que nos quede muy claro, para que tengamos una respuesta correcta y acertada cuando alguien venga y nos diga, ay, entonces ustedes, ¿por qué no apedrean al adúltero, a la adúltera, al fornicario, al idólatra? ¿Por qué no lo apedrean? Porque esa es una de los bastiones, les decían mis hermanos, de aquellos que no, pues quieren ah, rechazar, que rechazan y que no quieren que las demás personas estudien la ley de Dios, la Torah de Dios. Miremos algunos pasajes para que entendamos algo. Mire, vamos a Éxodo capítulo 21, versículo 22. Éxodo capítulo 21, versículo 22. Dice de la siguiente manera, dice así, dice, si algunos, para que miremos algo, analicemos algo acá, mire, analicemos algo, que estos pasajes que le voy a leer es para que analicemos algo. Dice, si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada, está aquí citando un caso, aquí está estableciendo un caso el Señor, y esta abortare, o sea, hay un muerto, aquí hay una situación, hay un muerto,
pero sin haber muerte, bueno, en este caso no muerte, serán penados conforme a ver, en este caso dice, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Y aquí quiero que miremos esto, que va a aparecer esta palabra. Esta palabra va a aparecer en estos pasajes que les voy a citar, mis hermanos. Dice, y juzgaren los jueces. Juzgaren los jueces. No es que juzguen las personas, ahí usted hace su justicia de su propia cuenta. No, no dice nada de eso. Éxodo capítulo 22, versículo 9, dice así, Éxodo 22, 9. ¿Qué dice Éxodo 22, 9? Dice así, dice, en toda clase de fraude, sobre buey, sobre asno, sobre ovejas, sobre vestidos, sobre toda cosa perdida. Cuando alguno dijere esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de quién, delante de quién vendrá la causa. Dice, delante de los jueces, delante de los jueces. Y el que los jueces condenare, pagará a ver, cuando el Señor estableció penas, porque el Señor estableció penas de muerte, el Señor estableció penas de muerte, las estableció. Algunos piensan que no, que es que eso, no, eso no, ese era otro Dios. Ese era otro Dios que era el Dios del Antiguo Testamento. El Dios del Antiguo Testamento, él creó penas de muerte, porque él era un Dios guerrero, era un Dios muy, que no tenía misericordia. De hecho, mis hermanos, ahora que cito esa palabra muy conocida por ahí, que a veces nos la quieren condonar a nosotros, nos la quieren ahí como que les vamos a decir que estos predicadores no tienen misericordia. Entonces, cuando uno cita la palabra de Dios, dicen que usted no tiene misericordia. Pero nosotros solo citamos la palabra de Dios. A ver, entonces, ¿era que el Señor no tiene misericordia cuando el Señor estableció penas de muerte? Pues el Señor estableció penas de muerte. Y Él dijo que era para que el pueblo temiera, para que el pueblo temiera, para que temiera de Dios, para que se apartara del mal. Por eso lo hizo el Señor. El Señor es un Dios santo. Eh, pero el Señor estableció penas de muerte. Están establecidas en la palabra de Dios. Ahora, que los gobiernos hoy en día no juzguen de acuerdo a la palabra de Dios, no quiere decir que para el Señor no sigue existiendo la pena de muerte. Para el Señor sigue existiendo la pena de muerte. Sigue existiendo. De hecho, la pena de muerte que estableció el Señor es la pena de la muerte eterna. Interesante, ¿no? Interesante. Muy, muy interesante eso. O sea, la pena de muerte sí existe, y sí existe en la palabra de Dios, y viene de parte de Dios, no del Dios del Antiguo Testamento, del único Dios, porque Dios es un Dios que no cambia. No tiene mudanza ni variación, como dice la palabra de Dios. En Él no hay mudanza ni variación, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Donde dice que el Señor cambió, entonces tendría que decir la palabra de Dios, él es el de ayer, pero no es el de hoy, y no será el de los siglos. No, la palabra de Dios dice, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dice la palabra de Dios, vamos a Deuteronomio 1:16. Deuteronomio 1:16 dice de la siguiente manera, dice, estos pasajes son base para lo que va, para algunos estatutos, decretos que vienen más adelante, para que entendamos que aunque no tenemos nosotros la potestad, y eso es algo muy importante que debemos ir entendiendo, esto lo debemos ir entendiendo, aunque nosotros no tenemos la potestad, porque el Señor no nos estableció como jueces, el Señor sí estableció unos jueces, pero ya hoy en día, pues los jueces que hay hoy en día, que existen hoy en día, pues no están siendo guiados por la palabra de Dios. Ellos no juzgan de acuerdo a la palabra de Dios, juzgan de acuerdo les decía, juzgan de acuerdo al derecho de las naciones, de sus constituciones políticas y bueno, de sus leyes, pero no están juzgando con respecto a la ley de Dios. Y ojo, mi hermano y mi hermana, porque la ley del Señor es eterna, es eterna. Las leyes de los gobiernos de este mundo no son eternas, no son eternas. Esas leyes sí van a caducar, esas leyes sí van a expirar. La ley del Señor no, porque la palabra de Dios dice que su ley primero pasará el cielo y la tierra, dice
cielo y tierra pasará, primero pasarán ellos, pero mi ley no pasará, dice el Señor. Mi ley no pasará, pero mi hermano y mi hermana, una noticia, cuando pasen los cielos y la tierra, todas estas leyes de estos gobiernos de nuestros tiempos, de estas naciones que existen aquí a nuestro alrededor, en este mundo, todas esas leyes van a pasar, van a caducar, ya no van a ser más, no van a existir. Eso sí van a dejar de ser, para siempre van a dejar de ser, pero hay una ley que va a ser eterna. Así que más nos vale empezar a prestar atención a la ley que sí es eterna, a la que sí es eterna, no a la que va a morir, porque un día el Señor va a juzgar este mundo y todo lo que hay aquí en este mundo, pues el Señor lo va a destruir con gobierno y con constituciones y con todo. Pero la ley del Señor, como dice la palabra de Dios, no va a pasar, cielo y tierra pasará, mas mi palabra, su ley, su Torá, su Dabar, como dice la palabra de Dios, no pasará, no pasará, para que lo tengamos muy claro, muy claro. A ver, decía, vamos a Deuteronomio capítulo 1, versículo 16. Deuteronomio 1:16 dice de manera, dice, y entonces mandé a vuestros jueces, ¿a quién mandó el Señor? A los jueces. O sea, hay jueces. Aquí no sé si alguien quiere aportar algo, no sé. No tengo más levantadas, no. Dice el Señor, entonces mandé a vuestros jueces diciendo, oíd entre vuestros hermanos y juzgad justamente. A ver, entonces, esto de que la apedreada y todo esto, que es que la Biblia dice, las escrituras dicen que hay que apedrear. Sí, las escrituras dicen que hay que apedrear, pero es que eso no era potestad de cualquier persona, no. Esas leyes, las leyes de muerte, porque eran leyes de muerte, la palabra de Dios dice que eran pecados de muerte. Entonces eran leyes de muerte. Estas leyes de muerte pues eran leyes que tenían que ser juzgadas. Dos o tres testigos, había todo un sistema para hacer un juicio justo, todo un juicio justo. Eso no era que cualquiera tomaba la ley por su cuenta, no señor. Había un juicio justo, había unos jueces. Dice, y entonces mandé a vuestros jueces diciendo, oíd entre vuestros hermanos y juzgad justamente. Los jueces de hoy en día juzgan justamente. Bueno, interesante, ¿no? Habría que mirar eso. Juzgan justamente y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. Deuteronomio 16:18. Vamos a Deuteronomio 16:18. Dice así. Dice, jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades. Jueces, ¿para qué se ponía un juez? A ver, ¿para qué se ponía un juez? ¿Por qué el Señor estableció jueces? A ver, ¿por qué estableció el Señor jueces? A ver, ¿quién me quiere responder? A ver, ¿por qué el Señor puso jueces? A ver, alguno de los hermanos. A ver, ¿por qué el Señor estableció jueces? A ver, ¿quién me quiere decir? ¿Por qué el Señor estableció jueces? Pastor, buenas noches. El Señor estableció jueces para que el hombre no haga justicia con sus propias manos. Correcto, mi hermano, correcto. Muy bien, así es. El hombre no puede hacer justicia por su propia mano. En primer lugar, porque la ley no viene de los hombres, la ley viene de Dios. Y el Señor le da la ley a los hombres, a los jueces, para que apliquen la ley justa, sean jueces justos. Eh, Dice la palabra de Dios, Deuteronomio, vamos a ver este pasaje que está en Deuteronomio 17, 8 al 11. Mire, este también es muy interesante. Mire este pasaje. Deuteronomio 17, versículos del 8 al 11. Ve qué interesante este pasaje. Dice, cuando alguna cosa te fuere difícil en el juicio, no, que es que tienen que apedrearlos. Algunos hermanos andaban confundidos, un poquito confundidos con eso, yo sé. No, pues, ¿qué hacemos? Porque la palabra de Dios dice que hay que apedrear y nosotros, pues aquí está el pastor Germán, el pastor Mauricio, el pastor Luis Alberto, pues diciéndonos que hay que empezar a escudriñar la ley de Dios. Y entonces, ¿qué hacemos con la apedreada? ¿Qué hacemos con eso? ¿Mm?
Dice, cuando alguna cosa te fuere difícil en el juicio, entre una clase de homicidio y otra, aquí está estableciendo un caso de homicidio, entre una clase de homicidio y otra, entre una clase de derecho legal y otra, esto es derecho de Dios, esto es la ley de Dios, esto es derecho. Ah, y entre una clase de herida y otra, en negocios de litigios en tus ciudades, entonces te levantarás y recurrirás al lugar que el Señor tu Dios escogiere. Y vendrás a los sacerdotes levitas y al juez que hubiera en aquellos días. A ver, al juez que hubiera en aquellos días. Ahora, en nuestros tiempos hay jueces, sí hay jueces. Cuando alguien comete un delito, nosotros a quién debemos acudir? Al juez. Al juez. ¿El juez va a establecer un juicio justo o injusto? Bueno, pues el juez tendrá que darle cuentas al Señor. Dice, y vendrás a los sacerdotes levitas y al juez que hubiere en aquellos días y preguntarás, y ellos te enseñarán la sentencia del juicio. Luego les digo, mis hermanos, la sentencia de muerte no era de cualquier persona. No, no cualquiera establecía una sentencia de muerte. Y harás según la sentencia que te indiquen los del lugar que el Señor escogiere, y cuidarás de hacer según todo lo que te manifiesten, según la ley que te enseñen y según el juicio que te digan, harás. No te apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que te declare. Ve que, vea, sí está claro. Es claro, la palabra de Dios es muy clara. Lo que pasa es que esto no nos lo enseña. Eso lo distorsionan para que nosotros no entendamos que esto es un juicio, que Dios establece juicio, jueces, leyes. Es un sistema legal de parte de Dios, un sistema perfecto, porque la ley del Señor es perfecta, como dice la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 25, versículo 1 al 2. Dice así. Si hubiere pleito entre algunos y acudieren al tribunal para que los jueces los juzguen, estos absolverán al justo y condenarán al culpable. Y si el delincuente mereciere ser azotado, aquí hay juicios que estableció la palabra de Dios, y si el delincuente mereciere ser azotado, entonces el juez le hará echar en tierra y le hará azotar en su presencia, según delito será el número de azotes, según su delito será el número de sus azotes. A ver, sigamos. Dice, si pecare, esto está en primera de Samuel, capítulo 2, versículo 25. Primera de Samuel 2, 25. Dice así, si pecare el hombre contra el hombre, ¿qué es pecar? ¿Qué es pecar? A ver, ¿qué me quiere decir? ¿Qué es pecar aquí en este caso? Si pecare el hombre contra el hombre. A ver, ¿qué quiere decir esto acá? ¿Mm? Si pecare el hombre contra el hombre. ¿Qué quiere decir esto? A ver, ¿qué me quiere decir eso? A ver, ¿quién interpreta a alguien por eso? Dice la palabra de Dios. Si pecare el hombre contra el hombre, ¿qué está diciendo aquí la palabra de Dios? A ver, ¿alguno? ¿Mm? O sea, si se viola la palabra de Dios, la palabra de Dios tiene muchos estatutos, muchos decretos. Entonces, cuando yo fallo en uno de ellos contra alguna persona, por ejemplo, cuando yo le quito la vida a una persona, o cuando si yo le robo a esa persona, entonces yo estoy violando la palabra de Dios, lo que la palabra de Dios aquí llama pecar, o sea, violar la ley de Dios. En otras palabras, dice, si alguno viola la ley de Dios, contra otra persona, si alguno viola la ley contra otra persona, eso es lo que dice. Si pecare el hombre contra el hombre, a ver, pecar es violar la ley de Dios. Ya, esos conceptos deberían de ser cada día más claros para nosotros, muchísimo más claros. Necesitamos que ese concepto sea totalmente claro, que ya dejemos de manejar conceptos de pecado bueno, situaciones o cosas que ni siquiera aparecen en la palabra de Dios, ¿no? Hay cosas bueno, la gente dice cosas tan absurdas, ¿no? Que no, que qué pecado aquello, lo otro, qué pecadito. Y pecado es errar en la ley de Dios. Eso es pecado. Eso es pecado.
O sea, lo que esté dentro de la ley de Dios, que el Señor dice que si tú fallas en la ley de Dios, eso es pecado. El pecado es errar a la ley de Dios, es faltar a la ley de Dios. Eso es pecado. Entonces, cuando aquí la palabra de Dios dice, si pecare el hombre contra el hombre, quiere decir que cuando un ser humano viola la ley de Dios en contra de otro ser humano, entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Dice, los jueces lo juzgarán. Los jueces lo juzgarán. Los jueces. No, no nosotros. A ver, nosotros no. El Señor no nos ha puesto como jueces. A ver, ¿a mí me ha puesto como juez? No, a mí no me ha puesto como juez el Señor. Yo no soy juez de nada. El Señor no me ha puesto a mí de juez. ¿No? O alguno de ustedes el Señor lo ha puesto de juez. ¿No? Pero si el Señor me pusiera de juez, por ejemplo, en estos tiempos, si yo fuera un juez magistrado o algo y yo pues no ejerciera la ley como es, pues estaría faltando a la ley terrenal y de paso a la ley también de Dios, porque el Señor manda que debemos obedecer las leyes que no violen la ley de Dios, por supuesto, por supuesto. Primera de Samuel 8.1. Así tenemos este caso que está en Primera de Samuel 8.1, que es interesante. Me gusta este pasaje que está en Primera de Samuel 8.1. Primera de Samuel 8.1. A ver, ¿qué dice por acá? Primera de Samuel 8.1. Primera de Samuel, capítulo 8, versículo 1. Es así la palabra del Señor. Así que no se deje engañar, mi hermano, no se deje engañar. Cuando alguien le diga, no, entonces ustedes, ¿por qué no apedrean? ¿Ustedes por qué? Pues esa persona está llena de ignorancia. Está completamente llena de ignorancia. O sea, eh, no sabe nada, delira en cuanto a la palabra de Dios. Está en tinieblas, dice la palabra de Dios. Nada sabe, nada sabe. Entonces dice cosas absurdas. De su boca salen cosas absurdas. Ni siquiera entiende lo que está diciendo. No sabe lo que dice. En primera de Samuel capítulo 8 dice, aconteció, versículo 1, aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Entonces, ¿hay jueces malos? Pues hay jueces malos también. Hay jueces que son malos. A ver, también aquí estaba en el pueblo de Dios, habían jueces malos. Y eran hijos de Samuel, que fue el último juez, verdadero juez de Dios. Bueno, porque eran jueces de Dios, era un juez de Dios, establecía la ley como Dios la había establecido, aplicaba la ley como Dios la había establecido que se debería aplicar, pues Samuel la aplicaba. Y sin embargo, Samuel pues tenía dos hijos, y pues él puso a sus hijos de jueces también. Y era el profeta Samuel, era el profeta Samuel. Por eso yo les digo a mis hermanos, hay que tener mucho cuidado con conceptos filosóficos, teológicos, religiosos. Hay muchos conceptos por ahí que se manejan pasajes supuestamente de la palabra de Dios con interpretaciones totalmente erradas, totalmente erradas. A ver, ¿qué pasó con mi casa y yo serviremos al Señor? Entonces no se le aplicó aquí a Samuel y era el profeta Samuel. ¿Qué pasó ahí? A mí me interesa mucho ese tipo de conceptos que se maneja alrededor de ciertos pasajes de la palabra de Dios. Es muy interesante entender esos conceptos porque pues yo aquí, cuando yo vengo acá a Samuel, y Samuel pues ya creo que de todos es conocido que era un profeta de Dios y aparte de todo pues era un juez de Dios, un juez y profeta, y el Señor pues hablaba con Samuel y ¿y qué pasó? Mi casa y yo serviremos al Señor. Y estos dos hijos que él tenía, pues no le sirvieron al Señor. No le andaba sirviendo al Señor. En lo absoluto. No le andaban sirviendo al Señor. Entonces son conceptos que nosotros no debemos andar. Por eso el Señor dice que hay que derribar ¿cómo dice la palabra de Dios? Argumentos que se levantan en contra de la palabra de Dios. Fortalezas, dice la palabra de Dios, ¿no? Para la destrucción de fortalezas. Cuando la palabra de Dios dice que hay que destruir fortalezas, no es que yo ande, bueno, los engañados y los engañadores dicen que las fortalezas son demonios que andan por ahí, entonces usted tiene que ir allá a hacerle la guerra
la guerra espiritual a las fortalezas, entonces dicen ellos, ¿no? Pero no, el pasaje continúa, dice, derribando argumentos, derribando argumentos. Entonces no hay que andar, no hay que andar metido en esos argumentos religiosos, falsos, falaces, eso de que mi casa y yo, y entonces aquí todo en mi casa, no, pues yo no veo aquí a Samuel que andaba diciéndole, Señor, pero es que yo pensaba que mi casa y yo, y aquí tenía, aquí vamos a ver qué pasó con esto, dice, aconteció que habiendo Samuel habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Bueno, pues ahí andaba Samuel poniendo a sus hijos por jueces. Dice, y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías. Y eran jueces en Beerseba. Eran jueces. Ahí estaban los hijos de Samuel, de jueces. A ver. Pero, dice la palabra de Dios, pero ¿qué dice? Versículo 3. A ver, ¿qué dice? Dice, y eran los hijos del profeta Samuel. Ya estaban grandecitos, ¿no? A ver, aquí no, aquí el Señor no juzga a Samuel porque sus hijos, no, Él les enseñó a sus hijos. Él les enseñó. Él les enseñó la palabra de Dios. Pero estos, pues, bueno, pues no, no andaban en los caminos del Señor. Pero pues Samuel ahí les enseñó, pero no andaba. Dice, y el nombre de su hijo, ya lo leí, ¿no? Versículo 3 dice, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. ¿Y por qué caminos andaba Samuel? ¿Por qué camino andaba Samuel? Pues por el camino recto, por el camino de la salvación. Él era un juez, o sea, él tenía la ley de Dios, pues con la cual juzgaba absolutamente todo. Él tenía la Torá de Dios, la ley de Dios, él juzgaba con la ley de Dios. Dice, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes, ¿qué pasó con ellos? Se volvieron tras la avaricia. A ver, estos le salieron avaros. Estos andaban detrás de, no sé, de la platica. ¿O qué andaban? Sí, andaban detrás de la platica. Estos pusieron iglesias, estos andaban de iglesias de diezmando. Andaban ahí, vean, iglesias de prosperidad. Esos son ese tipo de personajes que pues ahí andaban ellos robando y estafando a las demás personas. Dice, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, o sea, la platica, a ver, dinero. Dice, dejándose sobornar. ¿Qué es sobornar? A ver, ¿qué es sobornar? Pues estos se dejaban sobornar, dice la palabra de Dios, dejándose sobornar. A ver, ellos les gustaba que, pues que les llevaran cositas, que les compraran a ver, su conciencia, los compraban. Y donde hay quien pague, pues hay quien recibe la plática también, ¿no? Y ahí andaban esto eran supuestamente jueces de la palabra de Dios, y pues ahí andaban recibiendo plática y dejando de sobornar, regalitos van, regalitos vienen, y cuando dice la palabra de Dios que cuando los regalitos van, los regalitos vienen, pues estos pervierten la ley de Dios, pervierten las conciencias. Dice, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. O sea, torcieron el derecho, torcieron la palabra de Dios, torcieron la palabra de Dios. O sea que hay jueces que tuercen la palabra de Dios, por supuesto que hay muchos jueces que tuercen la palabra de Dios. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Bueno, aquí entonces se fueron detrás del rey Saúl, como ya todos sabemos, ¿no? A ver, vamos con Daniel. Daniel, Daniel. ¿Por qué vamos ahora con Daniel? Resulta, resulta que, como muchos piensan, de que ya pues hay estatutos y decretos que el Señor estableció, que el Señor estableció como pena de muerte, como pena de muerte, ¿cierto? Entonces esos estatutos y decretos que el Señor estableció como pena de muerte, pues no siguen vigentes.
muchos piensan que no siguen vigentes. Pues, a ver, aquí hay dos cosas que hay que entender. Una, dice la palabra de Dios, buscad a Dios, buscad al Señor mientras éste pueda ser hallado. ¿Cuándo puede ser hallado? Mientras nosotros estemos con vida, puede ser hallado. Buscad al Señor, ¿cierto? Pero dice la palabra de Dios que el Señor va a juzgar, el Señor va a establecer un juicio. Así que los que piensen por ahí que algunos están escapando, se están escabullendo ahí por los laditos y se escabulleron de la ley de Dios y que no pasa nada y que, bueno, y que en sus vidas no ha habido arrepentimiento y que siguen por las mismas, pues el Señor nos dice que Él es un juez justo y Él va a establecer sus juicios. Y donde Él estableció que iba a haber pena de muerte si no hubo arrepentimiento, o sea, ¿qué es arrepentimiento? A ver, ¿qué es arrepentimiento? A ver, ¿qué Buenas es? tardes, pastor. Mi hermana Ginette Arcila, Señor la bendiga. Amén, pastor, gracias. Pastor, para mí el arrepentimiento es dejar el pecado, apartarnos del mal. Total, mi hermano, total, así es, total, es básicamente, eso es arrepentimiento. Arrepentimiento no es un sentimiento allí momentáneo, emocional, de unas lágrimas ahí que salieron y entonces las personas piensan de que eso es arrepentimiento. No, eso no es arrepentimiento, o no necesariamente es arrepentimiento. No porque a alguien pues le salieron sus lagrimitas, entonces ahí está arrepentida la persona. No, no, eso no es. Lo que muy bien lo ha dicho mi hermana Ginette, lo dice correctamente. Vuelve, no lo puede repetir, mi hermana. Me gustó como su merced lo digo. Pastor, dejar el pecado, apartarnos del mal y pues no hacerle mal al prójimo. Apartarse del pecado. Apartarse Apartarse del pecado. Sí, señora. de la Apartarse del negligencia pecado. del hombre, pastor, a apartarse del mal. Apartarse de todo lo que es malo y lo que es malo para el Señor, ¿no? Lo que es malo, no lo que es malo para los hombres, porque pues nosotros los hombres a veces decimos que establecemos nuestras propias leyes, ¿no? Humanas, y decimos esto es malo, esto es bueno, y resulta que hoy en día las naciones a lo malo le dicen bueno. Entonces le dicen por ejemplo, entonces este es el mes del orgullo de los homosexuales, entonces ellos le dicen que es el mes del orgullo, y a ellos le dicen, y las naciones, muchas naciones dicen que eso es bueno, dicen que eso es bueno, y a lo malo llaman bueno, a la perversidad llaman bueno. Y a lo bueno, o sea, al que quiere tener una familia, por ejemplo, una familia de un varón y una mujer, como el Señor estableció, varón y hembra, entonces, y bueno, a este, pues ya ya empieza a verse que para muchos, no para pocos, para muchos, ya este sistema está caduco, es malo, no, eso no es. O sea, no, hay que destruir ese tipo de organización familiar, no, ahora todo es progre. Se usa la palabra progre, ¿no? Tengan mucho cuidado con esa palabrita, mis hermanos. Tengan mucho cuidado con esa palabrita, mucho cuidado. Palabrita se ha ido metiendo. Las personas ya les suena muy, muy bien, les suena bonito. Y eso son palabras, son herejías destructoras. Vienen a destruir la familia, la sociedad, vienen a destruir los valores que el Señor estableció. Ese es ese progre que viene por ahí. Bueno, mucho cuidado. Entonces, si no se arrepienten, dice el Señor, si no se arrepiente, el Señor está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, el Señor está listo allí para su juicio. Dice la palabra de Dios. Él está listo para su juicio. Va a haber un juicio. Si no se arrepienten, dice la palabra de Dios. Dice en el libro de Daniel, a ver, ¿alguien más que quiera decirnos algo más sobre qué es arrepentirse? A ver, ¿qué es Sí, arrepentirse? mi ¿Alguien más? hermano, yo.
Mi hermana Sandrita, cuéntenos. Sí, quería compartirles aquí que, bueno, que ese arrepentimiento trae una profunda tristeza y un profundo dolor, porque pues hemos pecado contra el Señor, como le pasó al rey David. Entonces aquí en 2 Corintios 7:10 dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay. Amén. Amén, mi hermano. Amén, amén. Así es, mi hermano. Totalmente. Totalmente, mi hermano. Así es. Así es. Entonces, mis hermanos, mire, el juicio, el juez, pues ya el juez, algunos piensan que no, ya no hay más jueces, entonces ya no hay más jueces, ¿no? Entonces, bueno, entonces, pues, comamos y bebamos que mañana moriremos. Algunos piensan de esa manera, ¿no? Pero el juez está, el juez sigue estando, y el juez está, es eterno, y él juzga con justo juicio. Dice la palabra del Señor en el libro de Daniel, en el capítulo 7, versículo 10, dice así, dice, un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó. Así que, vuelvo y les digo, mis hermanos, mire, el hecho de que las leyes humanas no consideren delito lo que el Señor sí considera delito, eso no quiere decir que la palabra de Dios haya sido abrogada. No, en lo absoluto, en lo absoluto. El Señor se va a sentar en su trono y va a establecer un juicio. Él es el juez, él es el juez justo y él dice que va a juzgar de acuerdo a la Torá. Así de sencillo, mi hermano y mi hermana. Él dice que va a juzgar de acuerdo a la Torá, a la ley de Dios, a la ley de Dios. Por eso esta parte de la enseñanza es tan importante. En primer lugar, para que entendamos que el juez sigue existiendo. El juez sigue existiendo. El juez es eterno. El juez no deja de ser. Y el juez es el Señor Jesús. Él es juez justo, dice la palabra de Dios. Dios es un juez justo, dice la palabra de Dios. Y aquí dice la palabra de Dios, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Entonces, para que entendamos que sigue existiendo un juez, para que sigamos entendiendo que siguen existiendo los estatutos, los decretos por los cuales el Señor va a juzgar al mundo. El Señor no va a juzgar al mundo por las constituciones de las naciones, especialmente por todas estas naciones que son paganas, que juzgan sin justo juicio. ¿Qué es juzgar sin justo juicio? Pues que toda constitución o toda ley que se salga de la ley de Dios no tiene un justo juicio, porque el único justo juicio es el juicio de Dios. Nosotros estamos en este mundo, pero un día, pues iremos, un día el Señor nos va a quitar la vida, un día, y va a haber un juicio, va a haber un juicio que se va a establecer con la ley de Dios, con la Torah de Dios, con la Torah de Dios. No va a haber otro juicio, no va a haber otro sistema, no va a haber otra ley, solamente va a existir esa ley. Bueno, esa parte de la enseñanza se las quería compartir para que entendamos eso, para que nos quede muy claro y para que entendamos y para que podamos tener una defensa cuando vengan estos argumentos pues en ignorancia, porque pues son argumentos que vienen de la mano de la ignorancia, como dice la palabra de Dios, erráis ignorando las escrituras. Entonces, cuando vienen con estos conceptos, y son personas religiosas las que vienen con estos conceptos, o sea, no es cualquiera por ahí, es que usualmente son los religiosos los que vienen con estos conceptos de, ay, entonces, ¿por qué ustedes no apedrean? Porque ellos odian la ley de Dios, ellos la odian, no quieren estar en la ley de Dios, porque son unas personas que quieren permanecer en la anarquía de la ley de Dios. Odian la ley de Dios, no aman la ley del Señor. Por eso quieren que los demás tampoco amen la ley de Dios. Eso es lo que pasa. Pero el juicio va a ser por la ley de Dios. Bueno, mis hermanos, preguntas a los hermanos. ¿Algún hermano tiene alguna pregunta con respecto
a esta enseñanza que dimos en este día o quiere hacer algún aporte con respecto a la enseñanza, bienvenidos. Pastor, Mi hermano, adelante, por favor. Álvaro, eh, dice la palabra, dice, cuando dijo Jesús, yo lo tengo claro y lo veo así, no digo que sea así, pero me gustaría que usted como que me aclare ese punto, si es así o no es así. Dice, yo no he venido a abrogar la ley, ¿cierto? Y a los profetas, sino a cumplir. Esa palabra cumplir la podemos tomar como ratificar, que es confirmar lo que en el principio se escribió. Entonces, lo veo yo así, no quiere decir que sea así, sino que me gustaría que me aclare eso o me corrija si estoy equivocado. Gracias. Gracias, mi hermano Álvaro. Muchísimas gracias por la pregunta. Por ahí mi hermano, el pastor Germán, nos había una enseñanza muy bonita con respecto precisamente a ese pasaje. Eh, a ver, mire, la palabra como tal, si mal no recuerdo la enseñanza de mi hermano el pastor Germán, era esa parte de la enseñanza viene a completar, porque la ley de Dios, la ley, dice la palabra de Dios, la ley apunta al Señor Jesús. Así que el Señor Jesús y la ley van de la mano, van juntos, van juntos. Si falta el Señor, pues no se completa la ley de Dios, no se completa la ley. El Señor no la abroga en el sentido de que aparece el Señor, desaparece la ley. No, no, no aparece el Señor, desaparece la ley. No, Señor, todo lo contrario. Aparece el Señor, se complementa la ley, se complementa la ley. De eso se trata la enseñanza con respecto a que Él vino a cumplir, o sea, a completar a que la ley fuera perfecta en él. Él es el cumplimiento de la ley, Él es el propósito, dice la palabra de Dios. Dice, Él es el propósito, se ha traducido como Él es el fin. Dice, el fin de la ley es Cristo, dice la traducción de la Reina Valera, ¿no? El fin de la ley es Cristo. Es una traducción muy... le falta aclarar mucho mejor, porque es que la palabra fin no es que la ley se acabe, la palabra allí es el propósito de la ley, por eso Él viene a completar o a complementar. Dice, el propósito de la ley es el Mesías. Entonces, los dos van de la mano. Por eso la palabra de Dios frecuentemente usa el texto de los que aman al Señor Jesús y guardan sus mandamientos, porque los dos van de la mano. Los dos van de la mano. No sé si el pastor Germán nos quisiera aportar algo más sobre esta pregunta que hace nuestro hermano. Eh, Es interesante, pastor, toda esta enseñanza tan hermosa que el Señor ha puesto ahí por los labios suyos. Y con respecto a la pregunta que hace mi hermano Álvaro, por supuesto que la palabra de Dios, cuando nosotros miramos un poquito, profundizamos un poquito en la raíz de las palabras que están escritas en la hermosa palabra de Dios, nos podemos dar cuenta que hay una palabrita ahí en Mateo 5:17, que es casualmente donde está el pasaje que cita mi hermano, ¿cierto? Donde dice que pues no he venido a abrogar la ley o los profetas, dice, no he venido para abrogar, sino para cumplir, dice la palabra de Dios. Ese cumplir tiene un poquito de profundidad, porque nosotros no podemos simplemente traducirlo como que sí, vino a cumplir la ley, ya, pues claro, él vino a cumplir porque pues no, no es solamente venir a cumplir. Dice la palabra de Dios que esa palabra también tiene significado como de llenar a plenitud la ley, completar la ley. Eso es básicamente lo que dice la palabra de Dios ahí. Entre otras palabras, también sinónimas que se usa o que traduce esta palabra, es perfeccionar la ley. Entonces, para que nosotros entendamos, porque hay un concepto sobre lo que, pues, básicamente lo que usted dice, que la gente dice que ya no hay que cumplir la ley, pero la palabra de Dios es clara, la palabra de Dios dice, por el mismo Señor Jesucristo, o sea, si alguien tiene la pregunta de que si debo cumplir la ley o no, pues yo podría preguntarle al que la hizo, ¿cierto? Yo podría preguntarle al que la dio, Señor, ¿debo o usted vino a abrogar la ley, Señor, o debo cumplir la ley? Pues el Señor dice claramente, no he venido a abrogar la ley, vine a cumplir la ley, a perfeccionar la ley, a completar la ley. Entonces, esa es una respuesta bastante interesante con respecto a este concepto sobre si debo cumplir la ley o no. Gracias, pastor. Eso era, pastor.
Y Gracias, el pastor. aporte que le iba a hacer ahora, pastor, que básicamente cuando usted hablaba sobre la pena de muerte y todas estas cosas de los jueces, es interesante también, porque en ese momento pues iba a aportar el hecho de que si ciertamente muchos jueces, como ha ocurrido hoy en día, que han sobornado, han pervertido el derecho, ¿no? Como le pasó a los jueces hijos de Samuel, ¿cierto? Que pervirtieron el derecho de la palabra de Dios, el derecho a ser Así es. jueces, porque se desviaron totalmente de eso, como lo ha ocurrido hoy en día con muchos de los jueces. No puedo juzgar a todos, pero sé que la ley hoy en día está muy pervertida. Y cuando esa ley no se ejerce o no se cumple con alguien que ha cometido un delito, no podemos ni siquiera decir, no podemos ni siquiera esperar a que se cumpla el momento de la segunda muerte, que es la muerte espiritual, sino que el Señor ejecuta su palabra, ejecuta su ley, ejecuta su sentencia de una manera casi inmediata también, porque la palabra de Dios dice, la paga del pecado es la muerte. Y cuando nosotros vemos que una persona sigue cometiendo los mismos pecados, sigue, digamos, pongamos el caso particular de un ladrón o de un asaltante, de un sicario, esas personas regularmente no duran mucho, su tiempo de delictivo, su tiempo de ejercicio de violación de la ley es un tiempo corto, porque el Señor ejecuta su ley sobre ellos, porque no hay arrepentimiento en sus vidas. Entonces, nosotros tenemos que enfocarnos es en el hecho de que si bien es cierto que la ley en algunas ocasiones se pervierte o sí tenemos al verdadero juez que es el que ejecuta la ley, es el Señor Jesucristo. Amén. Así es, Eso era pastor. todo, pastor. Muchas gracias por... Muchas gracias, pastor, por esos aportes tan valiosos. Excelentes. Muchísimas gracias. Señor lo bendiga. ¿Alguien más quiere hacer algún aporte o alguien más quiere hacer alguna pregunta? Bienvenido, bienvenido, Amén. hermana. Amén, pastor. Pastor, A ver, adelante mi hermana Sandra, luego mi hermana Joana, creo que está por allí, ¿cierto? Vale, vale. Sí, bueno, igual nuestro Señor Jesucristo, como dice, bueno, su palabra, que Él no vino para abolirla, sino para cumplirla, y Él dio ese testimonio. Por eso es que si guardamos el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, Él vino, Él se despojó de su deidad para ser como nosotros, para ser hombre, para pasar necesidad. Él pasó necesidad, pasó hambre, o sea, Él vivió como nosotros, pero Él fue tentado en todo, con todo y para todo, y él no infringió la ley. Entonces, ese es el testimonio que él está dando, que si él lo pudo, o sea, despojándose de su vida para ser como nosotros, de carne, de hueso, aun siendo nuestro Señor Jesucristo, nosotros también estamos destinados para también cumplir esa ley, para ser santos, como dice el Señor, que seamos santos, Así es. porque sin santidad nadie, dice el Señor, que sí, que, que, o sea, que sin santidad nadie verá al Señor. Pero ¿qué es lo que dice también? Nos dice, ahí se me fue la idea en este momentico, que también dice la palabra del Señor. Em, sí, que Él nos llama a ser perfectos, como Él es perfecto. Entonces, por eso a veces no nos podemos jactar de decir que el único que perfecto es nuestro Señor Jesucristo, que el único perfecto es Dios, que nosotros no, porque el Señor dice que nos llama a la perfección. Entonces, si Él vino a hacerlo y Él lo cumplió, nosotros también lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Amén. Amén. Así es, mi hermana. Amén. Así es, mi hermana. Gracias por su aporte. Muchísimas gracias. Excelente. ¿Alguien más? Por ahí estaba mi hermana Joana, creo que nos iba a hacer un aporte, no sé. Hola, pastor. Pastor, lo que yo quería aportar es algo importante que debemos tener claro y siempre como recordar, es que todo es un diseño del Señor Jesús. Él tiene un diseño, es algo que está predestinado desde antes de la fundación del mundo. Ese es el diseño que Dios creó Así es. para gloria de su nombre, para gloria, para su gloria. Así Porque Él es Dios y porque Él lo hizo de esa manera. Entonces, tenemos que entender que todo ya está escrito y todo ya, a ver, ¿cómo hacemos para verlo como el Señor? Es difícil porque nosotros no somos Dios, pero ya sucedió para el Señor porque el Señor todo lo sabe. Ya desde antes de la fundación del mundo, ya todo esto que estamos viviendo ya sucedió.
Así es. Ya, a- a- si lo vemos como, digamos, como lo ve el Señor Jesús, entonces tenemos que tener como ese entendimiento y recordarlo siempre. Todo es un diseño que se va a cumplir en su totalidad. Y la venida del Señor Jesús fue un cumplimiento a todo este diseño que hay. Y la segunda venida del Señor es un cumplimiento para todo. Y el día de la ira y hasta que se acaba, ¿cierto? Sí. Entonces, tenemos que recordarlo de que el Señor Jesús está cumpliendo todo lo que, digamos, ya está escrito, no se va a cambiar ni una palabra, ni una coma, ni por decirlo de alguna manera. Todo ya está escrito, todo va a suceder como el Señor lo diseñó para su gloria. Por eso Él a quien quiere, como Él quiere, le da arrepentimiento. No cualquiera puede sentir arrepentimiento verdadero, no lo pueden hacer. Eso es un don del Señor. Así es. Aquellos que el Señor escogió para que se arrepintieran, esas personas vamos a sentir arrepentimiento y vamos a caminar conforme a su voluntad. Entonces, cuando no tenemos eso muy claro de que todo ya pasó, digámoslo de alguna forma, o que todo estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, por eso nos complicamos con cositas pequeñitas. Así es, hermano. Así es, hermano. Muchísimas gracias, muy amable. Muchas gracias por el aporte. Por ahí tengo la mano levantada mi hermano Willington. Adelante, mi hermano. Buenos días. Disculpe un poquito la voz. Buenos días, buenas noches a mis hermanos y pastores. El- yo iba a complementar en el término de las palabras del pastor Germán. La vida del que hace el mal es demasiado corta. Y eso sí, son muchos los ejemplos que podríamos tocar. Pero también del juez, cuando hablamos del juez, bueno, en la palabra llegó un momento en que Moisés eh, digámoslo así, estaba, digamos, había muchos hechos, había muchas situaciones. Recuerdo que la palabra habla como que el suegro y habla de que tomen personas, o sea, lideren y empiecen a establecer de ciertos hechos. Había muchos, eran miles de personas y habían casos que tenían que resolverse. O sea, nosotros desde la misma palabra podemos entender cómo ha sido históricamente o se ha ido posicionando los jueces, que hoy en día conocemos también como jueces. Cuando llegamos ahorita, y quería hacer ese aporte porque pues tenemos a la persona que hace el mal, que hace el daño, más allá que nosotros, obviamente el Señor conoce su corazón y conoce sus actos y conoce lo escondido de sus, de sus actividades. En Proverbios nos dice que habla inclusive de las decisiones de estos jueces, quienes son que toman determinaciones en estos hechos. Y habla de que el que justifica al impío, pero también el que condena al injusto, para el Señor es abominable. Así es. El Señor, frente a estos jueces que reciben el soborno, también tienen castigos. Total. El Señor los puso allí, obviamente, como lo dice el hermano Jonah, ya está establecido, para que sean decorosos, que lleven justicia con honor y con verdad, pero pues también hay el del que lo manipula. Entonces todo tiene un orden, el Señor es un Dios de orden, pues existe el tema de la predestinación. Y estas cosas ocurren y seguirán ocurriendo en esos tiempos. Vemos situaciones de pronto no muy alejadas, porque podemos verlos por medio de familiares, prensa. Pero bueno, hay que cumplir los mandamientos. Vemos que nuestro Señor Jesús, como lo dice la palabra, o como lo respondió Pastor,
Él vino a completar porque, por ejemplo, ah, hay cosas que a nosotros, inclusive en nuestros tiempos, nos dan a conocer de la palabra. Y veníamos con esa creencia viva en nuestro cerebro y creíamos que era así. Y muchos de esos, recuerdo la palabra del pastor Mauricio, donde dice, desaprendemos para aprender, o sea, para nuevamente, porque realmente veníamos mal. El hecho es que llega mi Señor Jesús y mi Señor Jesús, pese a diferentes situaciones tan, a ver, teníamos tan, o sea, la palabra se volvió como una sutileza en su momento y todavía lo es, obviamente, y, y se volvió una doctrina de hombre y él lo dice, y el Señor lo dice, y no cayó bien, y menos cuando dijo que él era Dios. Pero entonces, así estamos, lo que a nosotros nos une, nos insta, nos pide el Señor es que nosotros cumplamos sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos, de acuerdo como Él ordena, como verdaderamente Él ordena. Ese es mi aporte. Muchas gracias. Muchísimas gracias, mi hermano Willington. Señor Jesús lo bendiga. Muchísimas gracias a todos los hermanos por sus aportes. Gracias. El Señor Jesús los bendiga. El Señor los guarde. El Señor haga resplandecer su rostro maravilloso sobre cada uno de nosotros. Que el Señor siga teniendo mucha misericordia y que ponga en cada uno de nosotros muchísima paz.